Una noche lluviosa en la ciudad, las luces de los edificios brillaban como estrellas caídas, pero en las calles la oscuridad parecía envolverlo todo. Una niña de apenas 8 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, caminaba, tambaleándose bajo la lluvia. Su ropa estaba empapada y sus pequeños brazos se cruzaban sobre su pecho en un intento inútil de protegerse del frío. Con los ojos llenos de lágrimas y el estómago vacío, se detuvo frente a un restaurante de lujo. A través del cristal podía ver a las personas disfrutando de platos exquisitos, riendo y conversando como si el mundo fuera perfecto. Con un nudo en la garganta empujó tímidamente la puerta y entró. Nadie la notó al principio, hasta que una mujer elegante sentada en una mesa cerca de la entrada levantó la vista. Ese instante, ese cruce de miradas cambiaría para siempre la vida de ambas. La ciudad de Madrid estaba envuelta en una tormenta invernal. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza las ventanas del restaurante El Mirador, un lugar conocido por su exclusividad y su menú de alta cocina. Dentro, el ambiente era cálido y acogedor. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos impecables, candelabros de cristal y flores frescas. Los comensales, vestidos con trajes y vestidos elegantes, disfrutaban de una velada tranquila, ajenos al caos que reinaba en las calles. En una de las mesas más apartadas, junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, estaba sentada Victoria Salazar, una empresaria reconocida por su éxito en el mundo de las finanzas. A sus 38 años, Victoria era la imagen de la perfección. Cabello oscuro recogido en un moño impecable, un vestido negro que resaltaba su figura y una mirada fría que parecía analizar todo a su alrededor. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito había una mujer profundamente sola. Había dedicado su vida a construir un imperio, pero en el proceso había perdido algo esencial: la capacidad de conectar con los demás. Victoria hojeaba distraídamente los documentos de una importante negociación mientras esperaba su cena. Su rutina era siempre la misma: trabajo, reuniones, cenas solitarias en restaurantes caros y finalmente regresar a un apartamento vacío. Esa noche no parecía ser diferente, hasta que algo llamó su atención. La puerta del restaurante se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de aire frío y el sonido de la lluvia. Al principio nadie prestó atención, pero Victoria levantó la vista y vio a una niña pequeña parada en la entrada. La niña estaba empapada, con el cabello pegado a la cara y los pies descalzos cubiertos de barro. Sus ojos grandes y oscuros miraban alrededor con una mezcla de miedo y esperanza. En sus manos sostenía un pequeño trozo de papel arrugado. Él, Maître, un hombre alto y serio, se acercó rápidamente a la niña con una expresión de desaprobación. «Lo siento, pequeña, este no es un lugar para ti», dijo en un tono cortante, intentando guiarla hacia la salida. Pero antes de que pudiera hacerlo, la niña levantó la mirada y con una voz temblorosa dijo: «Solo quiero un poco de pan, por favor». El restaurante entero quedó en silencio. Algunos comensales miraron a la niña con curiosidad, otros con incomodidad. Pero nadie hizo nada. Nadie, excepto Victoria. Algo en la voz de la niña, en su fragilidad, despertó un recuerdo enterrado en lo más profundo de su corazón. Sin pensarlo 2 veces, Victoria se levantó de su asiento y caminó hacia la entrada. «Espera», dijo con firmeza, deteniendo al maître. Luego se agachó para estar a la altura de la niña y le preguntó suavemente: «¿Cómo te llamas?» La niña la miró con desconfianza, como si no estuviera acostumbrada a que alguien le hablara con amabilidad. «Me llamo Sofía», respondió en un susurro. Victoria sonrió, aunque su corazón se encogía al ver el estado de la pequeña. «Sofía, ¿tienes hambre?». La niña asintió tímidamente. «Ven conmigo», dijo Victoria, extendiendo su mano. Sofía dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de Victoria. Juntas caminaron hacia la mesa, mientras el resto del restaurante observaba en silencio. Victoria pidió al camarero que trajera un plato de sopa caliente y pan fresco para la niña. Mientras esperaban, intentó hablar con Sofía, pero las respuestas de la niña eran cortas y evasivas. Estaba claro que había pasado por mucho. Cuando llegó la comida, Sofía comió con avidez, como si no hubiera probado bocado en días. Victoria la observaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y curiosidad. ¿Quién era esta niña? ¿De dónde venía? ¿Y por qué estaba sola en una noche como esa? A medida que pasaban los minutos, Victoria comenzó a notar pequeños detalles. Las manos de Sofía estaban llenas de pequeños cortes, su ropa estaba desgastada y su mirada, aunque llena de tristeza, tenía un destello de valentía. Algo en ella despertó un instinto protector que Victoria no sabía que tenía.
Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, Victoria tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía dejar que Sofía volviera a las calles. No sabía cómo, pero estaba decidida a ayudarla, sin imaginar que en el proceso sería ella quien terminaría siendo salvada. La noche avanzaba y el restaurante comenzaba a vaciarse. Los comensales, después de haber disfrutado de sus cenas, se retiraban sin prestar demasiada atención a la escena que se desarrollaba en la mesa de Victoria. Sin embargo, para ella, el mundo parecía haberse detenido. Observaba a Sofía con una mezcla de curiosidad y preocupación, intentando descifrar la historia que se escondía detrás de esos ojos oscuros y cansados. Sofía, por su parte, comía en silencio, con movimientos rápidos y nerviosos, como si temiera que alguien le arrebatara el plato en cualquier momento. Victoria intentó iniciar una conversación, pero las respuestas de la niña eran breves, casi monosilábicas. ¿Dónde están tus padres, Sofía?, preguntó Victoria con suavidad, inclinándose un poco hacia adelante. La niña dejó de comer, por un momento, y bajó la mirada. No los tengo, respondió en un susurro apenas audible. Victoria sintió un nudo en el estómago. No insistió, pero su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Cómo había llegado Sofía a esa situación? ¿Cuánto tiempo llevaba sola? ¿Y qué podía hacer ella para ayudarla? Cuando Sofía terminó de comer, Victoria pidió un té para sí misma y un chocolate caliente para la niña. Mientras esperaban, el maître se acercó con una expresión de incomodidad. Señora Salazar, ¿desea que llame a los servicios sociales? Pueden encargarse de la niña. Victoria lo miró con frialdad. No, gracias. Yo me encargaré de ella esta noche. El maître asintió, aunque claramente no estaba de acuerdo. Victoria sabía que su decisión no era convencional, pero algo en Conolille, su interior, le decía que no podía dejar a Sofía en manos de un sistema que probablemente la trataría como un número más. Cuando salieron del restaurante, la lluvia había disminuido, pero el aire seguía siendo frío y húmedo. Victoria se quitó su abrigo de lana y lo colocó sobre los hombros de Sofía. La niña la miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a recibir gestos de amabilidad. Vamos, mi coche está cerca, dijo Victoria, guiándola hacia un lujoso sedán negro que estaba estacionado frente al restaurante. Sofía dudó por un momento antes de subir al vehículo, pero finalmente lo hizo, manteniéndose en silencio mientras Victoria arrancaba el motor. El trayecto hacia el apartamento de Victoria fue incómodo. La empresaria intentó hacer preguntas para conocer más sobre la niña, pero Sofía se limitaba a responder con evasivas. Vivía con mi abuela, pero ella ya no está, dijo en un momento sin dar más detalles. Victoria no quiso presionar, consciente de que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Cuando llegaron al edificio, el portero saludó a Victoria con una inclinación de cabeza, pero no pudo evitar mirar a Sofía con curiosidad. Subieron en el ascensor hasta el ático, donde Victoria vivía sola en un espacioso apartamento con vistas a la ciudad. Al entrar, Sofía se quedó inmóvil, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Nunca había visto un lugar tan grande, ni tan lujoso. Puedes dejar tus zapatos aquí, dijo Victoria, señalando un rincón junto a la puerta. Pero cuando miró los pies de Sofía, se dio cuenta de que no llevaba zapatos, solo unos calcetines rotos que apenas cubrían sus pies. Sintió una punzada de culpa por no haberlo notado antes. Ven, vamos a buscar algo de ropa seca, dijo, llevándola a una de las habitaciones de invitados. Victoria abrió un armario donde guardaba ropa que nunca usaba y sacó un suéter y unos pantalones que, aunque un poco grandes, servirían para la niña. Puedes cambiarte aquí. Te esperaré en la sala. Sofía asintió tímidamente y cerró la puerta. Mientras tanto, Victoria se sentó en el sofá, con la mente llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? No tenía experiencia cuidando niños, y mucho menos una niña que claramente había pasado por situaciones traumáticas. Pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. Cuando Sofía salió de la habitación vestida con la ropa seca, parecía un poco más relajada. Victoria le ofreció una manta y la invitó a sentarse en el sofá. ¿Quieres ver algo en la televisión?, preguntó intentando romper el hielo. Sofía negó con la cabeza. No estoy acostumbrada a verla, dijo con sinceridad. Victoria se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la respuesta. Entonces, ¿qué te gusta hacer? La niña se encogió de hombros. No sé, antes ayudaba a mi abuela con las plantas. Tenía un jardín pequeño. La mención de su abuela hizo que la voz de Sofía se quebrara ligeramente. Victoria notó cómo la niña apretaba la manta con fuerza, como si intentara contener las lágrimas. Sin pensarlo, se acercó y le puso una mano en el hombro. Está bien, Sofía.
No tienes que hablar de eso si no quieres, dijo con suavidad. La niña sintió, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. Victoria sintió un impulso protector que nunca había experimentado antes. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por ayudar a Sofía, aunque no sabía exactamente cómo. Esa noche, mientras Sofía dormía en la habitación de invitados, Victoria se quedó despierta buscando información en su computadora. Quería saber qué pasos debía seguir para proteger a la niña, pero también sabía que no sería fácil. Había muchas preguntas sin respuesta, y el camino que tenía por delante sería complicado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Victoria sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y aunque no lo sabía aún, esa decisión no solo cambiaría la vida de Sofía, sino también la suya. La mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas del apartamento de Victoria. El silencio reinaba en el lugar, roto solo por el suave sonido de la cafetera en la cocina. Victoria, vestida con un conjunto informal que rara vez usaba, preparaba el desayuno mientras su mente seguía llena de preguntas. Había pasado la noche investigando sobre los procedimientos legales para ayudar a Sofía, pero la información era abrumadora. Sabía que no podía simplemente quedarse con la niña sin enfrentar preguntas, y mucho menos sin conocer su historia completa. Sofía apareció en la puerta de la cocina, con el cabello despeinado y los ojos aún somnolientos. Llevaba la misma ropa que Victoria le había dado la noche anterior, y aunque seguía pareciendo frágil, había algo diferente en su expresión, una pequeña chispa de curiosidad. «Buenos días», dijo Victoria con una sonrisa, intentando sonar relajada. «¿Dormiste bien?». Sofía asintió tímidamente y se sentó en una de las sillas del comedor. Sus pies apenas tocaban el suelo y sus manos jugaban nerviosamente con el borde de la mesa. Victoria colocó un plato con tostadas, huevos revueltos y un vaso de leche frente a ella. «Come tranquila. Si necesitas más, solo dímelo», dijo mientras se sentaba frente a la niña con su propia taza de café. Sofía comenzó a comer en silencio, pero esta vez no lo hacía con la desesperación de la noche anterior. Victoria la observaba, intentando descifrar cómo acercarse a ella sin asustarla. Después de unos minutos, decidió intentarlo de nuevo. «Sofía, sé que no quieres hablar mucho de lo que te pasó, y está bien, pero necesito saber un poco más para poder ayudarte. ¿Hay alguien que pueda estar buscándote? ¿Algún familiar? ¿Algún amigo?». La niña dejó de comer y bajó la mirada. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. Finalmente, habló con una voz tan baja que Victoria tuvo que inclinarse para escucharla. «Mi abuela era la única que tenía. Vivíamos en una casa pequeña, pero ella se enfermó y ya no está. Después de eso no sabía a dónde ir. Nadie me quería ayudar». Victoria sintió un nudo en la garganta. La historia de Sofía era más dura de lo que había imaginado, pero también explicaba muchas cosas: su desconfianza, su miedo, su aparente resignación. Sin embargo, lo que más le impactó fue la soledad que la niña había enfrentado. Era una soledad que de alguna manera Victoria entendía demasiado bien. «Lo siento mucho, Sofía», dijo con sinceridad, «pero ahora estás aquí, y no voy a dejar que vuelvas a pasar por eso. Vamos a encontrar una solución juntas». Sofía levantó la mirada, sorprendida por las palabras de Victoria. Había algo en su tono que la hacía creer que hablaba en serio, aunque aún le costaba confiar completamente. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. Durante los días siguientes, Victoria comenzó a reorganizar su vida para incluir a Sofía. La llevó a comprar ropa nueva, algo que resultó ser más complicado de lo que esperaba. Sofía no estaba acostumbrada a recibir cosas nuevas y al principio se negaba a aceptar más de lo estrictamente necesario. Victoria tuvo que convencerla de que no era un problema, que merecía tener cosas bonitas y cómodas. También comenzaron a pasar más tiempo juntas en casa. Victoria, que solía pasar sus noches revisando correos y documentos de trabajo, ahora dedicaba esas horas a hablar con Sofía, a jugar juegos de mesa o simplemente a ver películas. Poco a poco, la niña comenzó a abrirse, compartiendo pequeños fragmentos de su vida con su abuela, de los días felices que habían pasado juntas en su jardín. Sin embargo, no todo fue fácil. Sofía tenía pesadillas frecuentes, despertándose en medio de la noche con gritos ahogados y lágrimas en los ojos. Victoria, que nunca había cuidado de un niño, se encontraba fuera de su zona de confort, pero hacía todo lo posible por consolarla. Se sentaba junto a su cama, le hablaba con suavidad y le aseguraba que estaba a salvo. Con el tiempo, esas noches difíciles comenzaron a disminuir, aunque las cicatrices emocionales de Sofía seguían siendo evidentes.
Por otro lado, Victoria también enfrentaba sus propios desafíos. Su trabajo, que siempre había sido su prioridad, comenzó a pasar a un segundo plano. Sus socios y empleados notaron el cambio y algunos incluso comenzaron a cuestionar su compromiso. Pero Victoria no se preocupaba. Por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá de los números y los contratos. Un día, mientras paseaban por un parque cercano, Sofía se detuvo frente a un pequeño jardín comunitario. Había flores de colores brillantes y un grupo de personas trabajaba en la tierra, plantando y regando. La niña se quedó mirando con fascinación y Victoria notó cómo sus ojos se iluminaban. ¿Te gusta?, preguntó inclinándose hacia ella. Sofía asintió con entusiasmo. Mi abuela tenía flores como esas. Me enseñó a cuidarlas. Victoria sonrió. Tal vez podamos hacer algo parecido. ¿Te gustaría tener un pequeño jardín en casa? Los ojos de Sofía se llenaron de emoción. ¿De verdad? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, respondió Victoria. Podemos ir a comprar plantas y todo lo que necesitemos. Será nuestro proyecto. Ese pequeño momento marcó un punto de inflexión en su relación. El jardín se convirtió en un espacio de conexión para ambas, un lugar donde podían trabajar juntas, hablar y poco a poco sanar. Para Sofía, era un recordatorio de los días felices con su abuela. Para Victoria, era una forma de reconectar con una parte de sí misma que había olvidado, la capacidad de cuidar y amar sin condiciones. Sin embargo, no todo era color de rosa. Victoria sabía que no podía simplemente ignorar la situación legal de Sofía. Había comenzado a contactar a abogados y trabajadores sociales para explorar opciones, pero cada conversación parecía más complicada que la anterior. Había riesgos, especialmente si alguien decidía que Sofía debía ser enviada a un hogar temporal. La idea de perderla era algo que Victoria no podía soportar, pero sabía que debía prepararse para cualquier eventualidad. A pesar de los desafíos, ambas seguían avanzando, construyendo una relación que, aunque nacida de la adversidad, se fortalecía con cada día que pasaban juntas. Y aunque el camino por delante era incierto, Victoria estaba decidida a luchar por Sofía, sin importar lo que costara. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. En el apartamento de Victoria, el ambiente era tranquilo. Sofía estaba en el balcón, cuidando las plantas de su pequeño jardín, mientras Victoria revisaba algunos documentos en la sala. Aunque ambas habían encontrado una rutina que les daba cierta estabilidad, una sombra de incertidumbre seguía acechando en el fondo de sus vidas. Victoria sabía que no podía posponer más tiempo la situación legal de Sofía, pero cada paso que daba parecía estar lleno de obstáculos. Esa tarde, mientras Sofía regaba las flores, Victoria recibió una llamada que cambiaría todo. Era de una trabajadora social que había estado investigando el caso de Sofía. La mujer, con un tono profesional pero distante, le informó que habían encontrado registros de la niña en un sistema de asistencia social. Según los datos, Sofía había sido reportada como desaparecida después de la muerte de su abuela, y ahora las autoridades querían intervenir para determinar su futuro. Señora Salazar, entiendo que usted ha estado cuidando de la niña, pero necesitamos que venga a nuestra oficina con ella para discutir los próximos pasos. Esto incluye evaluar si es apta para continuar bajo su cuidado o si debemos buscar una solución alternativa, dijo la trabajadora social con firmeza. Victoria sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Alternativa? ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, intentando mantener la calma. Significa que dependiendo de la evaluación, Sofía podría ser colocada en un hogar temporal mientras se resuelve su situación legal, respondió la mujer. El corazón de Victoria se aceleró. La idea de que Sofía pudiera ser separada de ella era insoportable. No pueden hacer eso, esta niña ha pasado por demasiado. Yo puedo cuidarla, puedo darle un hogar estable. Entiendo su preocupación, señora Salazar, pero hay procedimientos que debemos seguir. Le sugiero que venga mañana a las 10 de la mañana. Es importante que Sofía esté presente. Victoria colgó el teléfono con las manos temblorosas. Miró hacia el balcón, donde Sofía seguía concentrada en sus plantas, ajena a la tormenta que se avecinaba. Durante unos minutos, Victoria se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente respiró hondo y decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. Si quería proteger a Sofía, tendría que luchar con todas sus fuerzas. Esa noche, mientras cenaban, Victoria intentó abordar el tema con delicadeza. Sofía, mañana vamos a ir a un lugar donde quieren conocerte. Es una oficina donde trabajan personas que ayudan a niños como tú. Sofía dejó de comer y la miró con desconfianza.
¿Por qué quieren conocerme? Victoria dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Quieren asegurarse de que estás bien y de que estás en un lugar seguro. Pero no te preocupes, yo estaré contigo todo el tiempo. La niña bajó la mirada jugando con el tenedor en su plato. ¿Van a llevarme a otro lugar? El corazón de Victoria se encogió al escuchar la pregunta. No voy a dejar que eso pase, Sofía. Te lo prometo. Vamos a enfrentarlo juntas. Sofía asintió, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Esa noche, mientras la niña dormía, Victoria se quedó despierta preparando documentos y buscando cualquier información que pudiera ayudarla a demostrar que Sofía estaba mejor con ella. Sabía que el día siguiente sería crucial. A la mañana siguiente, llegaron a la oficina de servicios sociales. El lugar era frío y poco acogedor, con paredes grises y sillas de plástico alineadas en la sala de espera. Sofía se aferraba a la mano de Victoria, mirando a su alrededor con nerviosismo. Finalmente, una mujer de mediana edad con gafas y un portapapeles salió a recibirlas. «Señora Salazar, Sofía, por favor, síganme», dijo con una sonrisa profesional. Las llevaron a PAE, una sala de reuniones donde ya estaban presentes 2 personas más, un hombre que parecía ser abogado y otra trabajadora social. Victoria sintió como la tensión en el ambiente aumentaba. Durante la siguiente hora, le hicieron preguntas sobre cómo había conocido a Sofía, cómo había estado cuidándola y cuáles eran sus intenciones a largo plazo. Victoria respondió, con sinceridad, explicando que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para garantizar el bienestar de la niña. Sin embargo, no todo fue fácil. El abogado señaló que, aunque las intenciones de Victoria eran nobles, no tenía ningún vínculo legal con Sofía, lo que complicaba la situación. «Entendemos que ha hecho un gran esfuerzo, señora Salazar, pero debemos considerar lo que es mejor para la niña a largo plazo. Eso incluye explorar todas las opciones, incluso la posibilidad de un hogar temporal». Sofía, que había estado en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. «No quiero ir a otro lugar. Quiero quedarme con Victoria». La sala quedó en silencio. La voz de la niña, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. Victoria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligó a mantenerse firme. «Escuchen a esta niña», dijo Victoria mirando directamente al abogado. «Ha pasado por cosas que ninguno de nosotros puede imaginar. Lo último que necesita es ser separada de alguien en quien confía. Estoy dispuesta a cumplir con cualquier requisito, a pasar cualquier evaluación, pero no voy a permitir que la alejen de mí». La trabajadora social pareció conmovida por las palabras de ambas. «Entendemos su posición, señora Salazar. Vamos a realizar una evaluación más detallada antes de tomar una decisión final. Por ahora, Sofía puede quedarse con usted, pero esto no es definitivo». Victoria asintió, aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras salían de la oficina, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Habían ganado una pequeña victoria, pero el futuro seguía siendo incierto. Esa noche, mientras estaban en casa, Sofía se acercó a Victoria y la abrazó con fuerza. «Gracias por no dejarme sola», dijo en un susurro. Victoria la abrazó de vuelta, sintiendo cómo su determinación se fortalecía. «Nunca voy a dejarte sola, Sofía. Pase lo que pase, vamos a superar esto juntas». Aunque el camino por delante era incierto, ambas sabían que tenían algo que las unía. Una conexión que iba más allá de las palabras, una promesa de amor y protección que ninguna circunstancia podría romper. Los días que siguieron a la reunión en la oficina de servicios sociales estuvieron llenos de incertidumbre y tensión. Victoria sabía que cada decisión que tomara sería crucial para el futuro de Sofía. Por las noches, mientras la niña dormía, Victoria pasaba horas revisando documentos legales, buscando abogados especializados y contactando a personas que pudieran ayudarla. No era solo una cuestión de cumplir con los requisitos legales. Era una lucha por demostrar que el amor y la estabilidad que podía ofrecerle a Sofía eran más importantes que cualquier procedimiento burocrático. Sofía, por su parte, parecía más tranquila, aunque Victoria podía notar que la niña seguía cargando con el miedo de ser separada. Había momentos en los que Sofía se aferraba a ella sin decir una palabra, como si temiera que todo lo que habían construido juntas pudiera desaparecer de un momento a otro. Victoria, aunque agotada, siempre encontraba la manera de consolarla, asegurándole que no estaba sola y que haría todo lo posible por protegerla. Un día, mientras trabajaban juntas en el pequeño jardín del balcón, Sofía rompió el silencio con una pregunta que Victoria no esperaba. «¿Por qué haces todo esto? ¿Por mí?», preguntó la niña mientras plantaba una nueva flor en una de las macetas. Victoria se detuvo por un momento, sorprendida por la sinceridad de la pregunta.
Se arrodilló junto a Sofía y la miró a los ojos. Porque tú me diste algo que no sabía, que necesitaba Sofía. Me diste una razón para mirar más allá de mi trabajo, más allá de mí misma. Me diste una familia. Sofía la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Yo también siento que tengo una familia contigo, dijo en voz baja. Ese momento, aunque simple, fue un punto de inflexión para ambas. Era la confirmación de que, a pesar de los desafíos, habían encontrado algo que las unía de manera irrompible. Las semanas pasaron y finalmente llegó el día de la audiencia en la que se decidiría el futuro de Sofía. Victoria había preparado todo lo que estaba a su alcance. Había reunido cartas de apoyo de amigos y colegas, había contratado a un abogado especializado en casos de adopción y había trabajado incansablemente para demostrar que podía ofrecerle a Sofía un hogar lleno de amor y estabilidad. La sala del tribunal era un lugar frío y formal, con paredes grises y bancos de madera. Victoria y Sofía se sentaron juntas mientras el juez revisaba los documentos y escuchaba los argumentos de ambas partes. La trabajadora social presentó su informe, destacando que aunque Victoria no tenía experiencia previa como madre, había demostrado un compromiso excepcional con el bienestar de Sofía. Cuando llegó el momento de que Victoria hablara, se levantó con determinación. Señoría, sé que no soy la opción más convencional. No soy una madre perfecta y no tengo experiencia criando niños, pero lo que sí tengo es amor, dedicación y la voluntad de hacer todo lo necesario para que Sofía tenga una vida mejor. Ella no es solo una responsabilidad para mí, es mi familia, y estoy dispuesta a luchar por ella, sin importar lo que cueste. El juez escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Luego miró a Sofía. ¿Quieres decir algo, Sofía? Niña, aunque nerviosa, se levantó de su asiento y habló con una voz firme que sorprendió a todos en la sala. Quiero quedarme con Victoria. Ella me cuida, me escucha y me hace sentir segura. No quiero ir a otro lugar. Quiero estar con ella. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue abrumador. Victoria sintió que su corazón se detenía mientras esperaba la decisión del juez. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, el juez habló. Después de revisar toda la evidencia y escuchar a las partes involucradas, he decidido que lo mejor para el bienestar de Sofía es permanecer bajo el cuidado de la señora Salazar. Sin embargo, esto estará sujeto a un seguimiento regular por parte de los servicios sociales durante el próximo año. Victoria sintió cómo las lágrimas corrían por su rostro mientras abrazaba a Sofía con fuerza. Habían ganado. Habían superado todos los obstáculos y finalmente podían comenzar a construir una vida juntas sin el temor constante de ser separadas. En los meses que siguieron, la vida de Victoria y Sofía cambió de maneras que ninguna de las dos había imaginado. Victoria decidió reducir su carga de trabajo para pasar más tiempo con Sofía, y juntas comenzaron a explorar nuevas actividades. Inscribieron a Sofía en una escuela cercana, donde rápidamente hizo amigos y comenzó a recuperar la confianza en sí misma. También continuaron trabajando en su jardín, que se había convertido en un símbolo de su crecimiento y su conexión. Pero Victoria no se detuvo ahí. Inspirada por la experiencia de Sofía, decidió crear una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones similares. La fundación, llamada Raíces de Esperanza, ofrecía apoyo legal, psicológico y educativo a niños que habían perdido a sus familias o que estaban en riesgo de ser olvidados por el sistema. Sofía, aunque aún era pequeña, participaba activamente en las actividades de la fundación, ayudando a otros niños a encontrar un lugar donde sentirse seguros y amados. Un año después, en el aniversario de su primer encuentro, Victoria y Sofía organizaron un evento en el jardín comunitario donde todo había comenzado. Invitaron a amigos, colegas y a las familias que habían sido ayudadas por la fundación. Mientras caminaban juntas entre las flores, Sofía miró a Victoria con una sonrisa. ¿Sabes? Creo que la abuela estaría feliz de vernos aquí, dijo la niña. Victoria la abrazó con ternura. Estoy segura de que lo está, Sofía. Y también estoy segura de que juntas podemos hacer cosas increíbles. Esa noche, mientras las luces del jardín brillaban bajo el cielo estrellado, Victoria y Sofía se dieron cuenta de que su historia no solo había cambiado sus vidas, sino también las de muchas otras personas. Habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza podían florecer, como las flores de su jardín, transformando el mundo a su alrededor. Esta história é lembrete poderoso de como o amor e a esperança podem transformar vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. Se você se emocionou com a jornada de Victoria e Sofia, inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras, como esta,
Queremos saber de você. De onde você está nos assistindo? Compartilhe nos comentários e participe dessa conversa especial.